Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Debate con Nacho Castillo. Hoy es día jueves 26 de octubre del año 2017. Qué bueno que están con nosotros a través de Canal 5, señal de televisión por cable, y Canal 35, televisión abierta. Nacho Castillo continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones. Es un placer para quienes habla Alex Pineda poder conducir este programa de entrevistas hoy, cuando tenemos debate jurídico con tres abogados que ustedes conocen perfectamente porque están acompañando a Nacho eventualmente. Ellos son Eduardo Escobar, quien es integrante de Acción Ciudadana, abogado de la República. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por el espacio. Un placer enorme también recibir acá a Raúl García Mirón, directivo del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alex, un gusto, colegas, amigos que nos conceden su sintonía. Un placer, Raúl, que esté con nosotros, así como Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Alex. Un gusto estar aquí. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este debate jurídico. Esto es Debate con Nacho Castillo. Si les parece, abogados, comenzamos hablando un poco acerca de la más reciente actuación de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ayer, en la sesión plenaria, reformaron la ley de partidos políticos en el apartado que tiene que ver con la publicidad de los donantes. El tema es muy conocido por Eduardo. Entiendo que usted, Eduardo, fue a la Sala de lo Constitucional y promovió justamente una resolución de la Sala que derivó en esta reforma aprobada ayer por los diputados de la Asamblea Legislativa. Básicamente se ha permitido con esta reforma de ley que los partidos publiquen los nombres de las personas que les donan dinero a partir de $1.500 y a las empresas que les donan dinero a partir de los $5.100. ¿Usted está satisfecho con esta reforma aprobada ayer? Yo creo que primero hay que poner en contexto esta aprobación que se dio ayer. La sentencia de la Sala de lo Constitucional ante una demanda que nosotros presentamos en 2014, la sentencia de agosto de 2014, no se estaba cumpliendo, o sea, ya llevaba 3 años de no cumplimiento, porque los partidos habían establecido un mecanismo de acceso a la información, pero habían integrado 2 candados para el acceso a la información. El primero era que el donante tenía que autorizar a los partidos a que se revelara su identidad, y el otro era que si yo solicitaba la información tenía que expresar para qué quería la información. Cuando si es información pública no es necesario expresar para qué se necesita, porque es información pública. Entonces la Sala invalidó eso en febrero de 2015 con una resolución de seguimiento y dijo de que eso no tenía ningún efecto jurídico, ninguna validez jurídica, esa reforma. Pero los partidos se arroparon en esa reforma a la ley para impedir el acceso a la información financiera sobre sus datos financieros. Entonces, luego de una gran batalla legal, porque yo no le puedo llamar de otra manera, la que se ha tenido para esto, la Sala de nuevo pronuncia una resolución en septiembre de este año donde establece que se mantiene la suspensión del financiamiento público a los partidos mientras no se reforme la ley para eliminar estos aspectos que ya la Sala había declarado inválidos, pero que se mantenían en el texto, y que los partidos entregaran la información completa del financiamiento. Entonces, eso es el contexto, y ahora la Asamblea emite esta reforma donde elimina este requisito de los donantes, de la autorización, elimina el tener que revelar para qué se quiere la información, pero establece 2, y ahí es donde el pero, ¿verdad? Establece 2 condiciones o 2 límites para conocer la identidad de los donantes, las que usted mencionaba. Esto, en primer lugar, obviamente, desde nuestro punto de vista, no cumple con la sentencia, vulnera la sentencia, vulnera el derecho a acceso a la información en el sentido que primero se está limitando el conocimiento sobre quiénes son los que donan a los partidos políticos. Eso es obvio, es evidente, pero trae otros elementos que tiene que ver con la corrupción, con el lavado de dinero, con el tema del clientelismo. ¿Y a qué me refiero? Si una empresa tiene como límite para donar y que no se revele su identidad, o sea, su nombre, $5.000, yo puedo donar abajo de esto. Puedo crear empresas fantasmas, ficticias, de cartón, como se le llama en Guatemala, por ejemplo, porque eso es lo que pasaba en Guatemala, se creaban empresas de cartón para, por ese medio, financiar partidos políticos. Eduardo, pero cuesta crear empresas en el país. Lo dicen los microempresarios, lo dicen los emprendedores. Mira, crear una empresa en El Salvador es tan difícil. Si yo no necesito, yo le puedo poner el nombre, la empresa de transportes SADCB, y el partido va a pedir. O sea, los partidos
no tienen esos controles de pedir, conocer al donante, de decir, por ejemplo, bueno, muéstrenme su escritura de constitución como sociedad, muéstrenme su marca, su registro de empresa, etcétera, etcétera. Es decir, empresas de fachada. Empresas de fachada o empresas que están ya legalmente constituidas, pero que les dan dinero para donar, solo para evitar el control de conocer quiénes son. O sea, ese es un tema. Y el otro es que oculta aquella militancia de los partidos políticos que está en las instituciones públicas y que se les descuenta una cuota partidaria. Porque como son 1.500 al año, si yo soy empleado público que gano, que me descuentan $120 al mes en un año, estoy abajo de los 1.500, entonces eso no se da a conocer. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, se está ocultando este uso discrecional de las plazas que se pueden contratar dentro de las instituciones públicas porque están siendo ocupadas por militantes que la única finalidad es pagar favores electorales y luego que esto financien a los partidos. Entonces, esos son los problemas que se ven con esta reforma. Humberto, ¿echa la ley, echa la trampa? Bueno, sí, aunque han hecho en este caso una muy mala trampa, creo yo, porque no tengo ninguna duda que la Sala de lo Constitucional no va a tener por cumplida la decisión, la sentencia que ya comentaba Eduardo. Y lo que creo que los partidos políticos no se han percatado es que mientras la Sala de lo Constitucional no levante la medida cautelar que ha decretado, pues no van a poder tener acceso al financiamiento político, a la deuda pública o al financiamiento público, que el Tribunal Supremo Electoral tampoco tiene injerencia en la materia y el ministro de Hacienda pues tampoco lo tendrá mientras esa medida cautelar adoptada por la Sala de lo Constitucional no sea levantada. Entonces, si de eso no se han dado cuenta, es momento que se den cuenta de eso y que corrijan el error que han cometido, porque es un error, independientemente de las razones que estén detrás de todo esto. Yo quiero rescatar dos cosas en adición a lo que decía Eduardo hace un momento. Lo primero es que, en efecto, este límite que se han puesto los partidos políticos y que solo refleja una insistencia ya preocupante en incumplir con una decisión que desde hace rato se ha tomado la Sala de lo Constitucional y una insistencia ya preocupante en no revelar a quiénes son las personas que están detrás del financiamiento de cada uno de los partidos, esto puede generar, como empezaba a plantear Eduardo, que exista un financiamiento o que más bien se dé la plataforma para un financiamiento que no necesariamente tenga un origen lícito, y eso debería preocuparnos a todos, porque en efecto se han puesto límites que parecen muy bajos, $5.000, $2.000 o $1.000 y pico de dólares, pero ¿cuál es la manera en que operan las bandas delincuenciales, por ejemplo, en nuestro país? Vámonos a otro caso en temas de lavado de dinero. Evidentemente, con montos muy pequeños, con montos menores que depositan en las instituciones bancarias, y las instituciones bancarias tienen que estar muy pendientes de este tipo de actividades, de este tipo de movimientos, porque atrás de estas operaciones pequeñas puede estarse escondiendo una actividad ilícita. Bueno, pues trayendo esa realidad, que es una realidad distinta con sus características propias, a esta realidad del financiamiento político partidario, no se permite o no se va a facilitar el control adecuado de ese tipo de financistas si, por ejemplo, tuviéramos aquí, como ya ha trascendido en algunos casos, maras, pandillas que estén financiando a partidos políticos, que ya hemos visto que eso es factible, que ha pasado, que puede haber pasado en el pasado reciente, valga la redundancia, y que no sabemos si puede ocurrir en el nuevo escenario político. Y estas reformas no contribuyen a ese control. He escuchado además que lo que interesa es llevar el control contable de esos ingresos en cada uno de los partidos políticos, y los partidos dicen, mira, no se preocupe, si yo aquí voy a tener mi control, mi registro contable. Pero es que no se trata de llevar el registro contable, eso es una cosa completamente distinta. De lo que estamos diciendo aquí es que pueda, no solo las autoridades, no solo la Fiscalía General de la República, no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino los ciudadanos que tenemos ese derecho fundamental de acceso a información pública, porque ese es un derecho nuestro. Las autoridades, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral tienen una atribución, tienen una responsabilidad constitucional que deberán cumplir, pero nuestro derecho ciudadano a saber quién está detrás de cada uno de los partidos políticos, quién los está financiando, ese derecho no se está respetando con esta reforma.
por más control contable que existan en los partidos políticos, que es una cosa completamente distinta, por más que se vigile el tema impositivo, que es una cosa distinta. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de respetar nuestro derecho fundamental a saber quiénes están detrás, a saber si detrás de esos partidos políticos hay financistas irregulares, financistas cuyos fondos provienen de actividades ilícitas, y eso, con esta reforma, no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Sí, muy bien. Raúl, dos formas de financiamiento, para ser exactos aquí, específicamente, ¿qué es de lo que estamos hablando? Uno a través de empresas y el otro a través de personas naturales, es decir, personas particulares. Ya lo decía Eduardo, de que el tema de las empresas pues se prestaba mucho a que se creasen empresas fantasmas, empresas de fachada o empresas de cartón, como se le llama en Guatemala, y el otro tema era el de las donaciones particulares, y ahí se abría la posibilidad a que los empleados públicos sufriesen algún descuento para terminar siendo entregado este dinero a los partidos políticos. La gran pregunta es, ¿cuál es el problema con esto? Es decir, si a mí me contrató un partido político para trabajar en el gobierno y después me dice, mira, devuélveme el favor, págame algo, dame un porcentaje de tu sueldo, entonces con todo gusto lo voy a hacer, porque para eso me contrató el partido político. Al final de cuentas, si le debo ese favor, esa podría ser la lógica. Sí, la verdad que una lógica perversa. Como ya dijeron los colegas y pues me adelantaron con las ideas, me va a tocar hacer del papel del malo de la película y voy a tener que decir lo que definitivamente han hecho estos señores diputados. A ver. Corrieron porque el plazo del 1 de noviembre pues está encima ya, que estaba a la otra semana para la Asamblea Legislativa cumplir con la resolución de seguimiento, con la sentencia de la Sala, que ya bien explicó Eduardo, que fue pues el promotor de esa demanda. Pero hacen el trabajo, ya lo dijo Humberto, lo hacen mal hecho. Entonces, ¿qué es el mensaje? Tú dices, a ver, ¿qué problema hay con las empresas de papel? Pues no nos olvidemos que los partidos políticos también están obligados a cumplir la ley contra el lavado de dinero y activos. Están obligados a conocer, bueno, la política conoce a tu cliente, que se aplica para las empresas, pero que igual aplica para los partidos políticos, conoce a tu donante, conoce a tu contribuyente. Entonces, no es así nomás que puedan hacerse N cantidad de empresas de papel, les llamo yo, o de maletín, le llaman otros, y simplemente con solo estar inscritas en el centro, en el registro de comercio, el Centro Nacional de Registros, van a poder hacer la cantidad de aportaciones que quieran, porque como todo esto pasa por el sistema bancario, deben tener oficial de información también los partidos políticos, entonces por ahí lo veo yo tal vez un poco difícil, aunque para los políticos ellos tienen el arte de, dice la política, que es el arte de hacer posible lo imposible, pero los políticos hacen, o sea, lo posible lo hacen imposible. Entonces, ¿cuál es el punto? Las empresas, pues, realmente pueden ser controladas. Ahora bien, ¿quiénes donan? Yo nunca he donado a un partido político y creo que todos los que estamos acá en el foro y los compañeros que están con las cámaras, creo que nunca lo hemos hecho. Y si lo hiciéramos, donaríamos $1.500 al año. Yo no lo haría. De hecho, entiendo que los afiliados tienen que hacerlo. En el FMLN lo hacen obligatoriamente porque está en sus estatutos. Y, por ejemplo, por poner el otro partido mayoritario, que es Arena, según tengo entendido, lo hacen voluntariamente. Y graduado según la importancia del cargo público al que accede el funcionario, el candidato. Pero, ¿y estos 40.000 activistas, números más, números menos, que llegan a engrosar las filas del gobierno central, esos activistas que llegan a las alcaldías municipales e incluso, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, en el órgano judicial también, en el órgano judicial llegan personas por afinidades partidarias? Entonces, ese ejército de personas que está drenando los recursos del Estado, fíjate bien, los partidos políticos reciben la deuda política, producto de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, hasta el más humilde. Además de eso, contratan activistas para que puedan tener a sueldo a estas personas que se dedicarán a sus campañas. ¿De dónde sale ese dinero para pagar esos salarios de los activistas? De nuestros impuestos también. Y encima de eso, nosotros, la población salvadoreña, tenemos que aportar indirectamente de ese 30, 20 o 10%, porque está graduado, según entiendo, en el FMLN. Si te dan un puesto en el gobierno, tenés que aportar, si sos militante del FMLN,
porque el partido hay que mantenerlo. Entonces, nosotros, sin ser simpatizantes, sin ser afiliados, sin ser miembros de esos partidos políticos, también con nuestros impuestos ayudamos a financiar la campaña política de partidos como el FMLN, como Arena y los demás partidos, porque nadie se salva de eso. Entonces sos un financista, Raúl. Entonces nos convertimos indirectamente en financistas de los partidos políticos. ¿Eso cómo se llama? Aquí en China, eso se llama corrupción. Eso se llama dilapidar los recursos para beneficios electorales, para beneficios partidarios. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Mejores servicios? No. ¿Mejor calidad de infraestructura pública? No. Muy bien. Tenemos entonces que los políticos le mandan el mensaje a la población que nuevamente actúan de espaldas a los intereses de la ciudadanía y actúan de cara únicamente a sus intereses partidarios, políticos, personales. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa en Debate con Nacho Castillo. Hoy tenemos debate jurídico. Están con nosotros Eduardo Escobar, Raúl García Mirón y Humberto Sáenz. Regresamos, hacemos la primera pausa. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Señores, si les parece, hablamos un poco de proceso electoral y de cómo el Tribunal Supremo Electoral está administrando estos meses previos a la elección del 4 de marzo del próximo año. Elección municipal y elección legislativa. ¿Cómo ven el trabajo del organismo colegiado? Se han estado quejando los magistrados de la falta de apoyo, de la falta de recursos y las diferentes organizaciones, incluso los partidos políticos, se han dedicado a criticar al Tribunal Supremo Electoral y a hablar incluso de fraude. Y anda ahí la palabra en boca de diferentes actores. La situación podría llegar a ser complicada. ¿Ustedes cómo la ven? Comenzamos con Raúl. Sí, yo sinceramente le estaba dando seguimiento a este tema por razones obvias y creo que, bueno, a mí me genera esperanza escuchar a los magistrados como el doctor Fernando Argüello, el doctor Miguel Ángel Cardosa, incluso la licenciada Medina. Y hago esta personalización porque recordemos que es un organismo colegiado. Y ya dijo por ahí el señor Medardo González que habían dados cargados y que todo estaba más inclinado hacia la derecha. Yo cuando te estoy haciendo esta aseveración, ni siquiera estoy pensando que si son de derecha o son de izquierda. No puedo decir lo mismo de la doctora Sonia Líbano de Lemos porque no conozco su trabajo. Y pues el presidente Olivo, sus credenciales ahí están, pues, y la verdad que su discurso de convocatoria a las elecciones y otras actividades como el enamoramiento de cantar el himno con la mano izquierda, nos dan luces pues para saber cómo piensa. Y creo que hay esperanza de que las cosas, con los pocos recursos que se tienen, ojalá no sean tan catastróficas como en el 2015. Yo quiero creer que los partidos políticos a través de los diputados en la Asamblea van a reflexionar, ojalá, pensemos en que se van a poner la mano en la conciencia, van a usar un poco la materia gris que sé que tienen, pero ahí está, pero la tienen, para poderle dar al Tribunal Supremo Electoral ese refuerzo presupuestario para las elecciones. De 39 y pico millones, le otorgan 24, menos de 25, ahí se sacrificó tecnología. Tan es así, que ya lo dijo aquí en este foro, contigo estuvo el magistrado Argüello, y dijo que podríamos contar con tecnología para el conteo solo para los departamentos de La Libertad y San Salvador. Afortunadamente ya vienen los escáneres de Corea y van a ayudar a la transmisión de las actas que se van a llenar a mano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque los mensajes del presidente Olivo cuando convocó a elecciones, cuando dijo que somos morbosos los que queremos tener los resultados del mismo día, claro, si los teníamos en 1991, 93, 94, ¿por qué no ahora? Entonces, ante ese tipo de mensajes, ante mensajes como el partido de FMLN que cree que hay dados cargados, luego por otro lado otros dicen que puede haber fraude, yo creo que hay muchos candados, sí, le tomo la palabra a los magistrados Cardosa, Argüello y Medina, en que hay candados suficientes como para que, por ejemplo, en las mesas de votación, en las juntas receptoras de votos, que es donde muchas veces se pierden los votos, ahí están los partidos representados en la mesa, digámoslo así. Obviamente, ojo, las mesas hoy son ciudadanas, pero
tienen vigilantes y cada uno de los partidos tiene derecho a tener una copia de esa acta. El fiscal también, el fiscal electoral. Entonces, las posibilidades de una manipulación siempre se van a dar, pero yo no creo que sean suficientes como para que temamos un fraude. La gente debe tener claro que, si bien es cierto, los mismos políticos creo que perversamente están tratando de quitarle los recursos al tribunal para que esto fuera un proceso eficiente, y lejos de eso estamos ante las puertas de un proceso que puede parecerse mucho al caos del 2015. Y en ese río revuelto, ¿quiénes ganan? Los partidos mayoritarios, que por supuesto lograrán desincentivar posiblemente a mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a ir a votar? Ahí está el mensaje. Entonces creo que el mensaje negativo que mandan aquellos que son agoreros del pesimismo o de la duda es el mensaje de que la ciudadanía mejor no vaya a votar y que vayan los votos duros y que la cosa siga como siempre, que la cosa no cambie, que decidan los mismos. Y es donde entonces yo le haría ese llamado a la ciudadanía para que asista a votar, para que crea en el proceso, para que confíe en que hay un tribunal colegiado, que no es una sola persona la que decide, es un tribunal colegiado, y pues creo que son abogados que están ahí para cumplir su deber, y me parece que aunque tenga tropiezos el sistema, porque no habrá a lo mejor tiempo suficiente para capacitar, no habrá la tecnología necesaria, pero me parece que sí los magistrados se han comprometido con darnos un proceso eficiente y transparente. Ojalá. Humberto, sin tecnología, sin tiempo para capacitar, entonces, ¿qué tan apegados a la voluntad del elector van a estar los resultados de las elecciones? ¿O podrían resultar los resultados de las elecciones, valga la redundancia? Pues yo espero, con las limitantes que tú mencionas y con los problemas que no tengo ninguna duda van a surgir durante el proceso electoral, yo espero y confío y quiero ser optimista también de pensar que esos resultados van a reflejar la voluntad ciudadana. Yo coincido plenamente con lo que mencionaba Raúl hace un momento, en señalar que no es oportuno, no es aconsejable para un proceso electoral como el que se avecina, que los partidos políticos, que empresarios, que ciertos sectores representativos de diferentes actores sociales y económicos estén a estas alturas haciendo referencia a un potencial fraude, porque eso lo que ocasiona efectivamente es el temor de la ciudadanía a participar de un proceso. Ya hay suficiente desencanto con los partidos políticos actuales, y ese desencanto ya es en sí mismo también suficiente como para tener bajos índices de votación, como para ahora agregarle un elemento adicional que es este mensaje de un potencial fraude que lo único que genera es un desincentivo adicional a lo que ya tenemos para tomarse la molestia de acudir y votar por cualquiera de los partidos políticos o por cualquiera de los candidatos no partidarios que probablemente surjan en el nuevo escenario. Yo, en efecto, reconozco que hay limitaciones, reconozco también que el Tribunal Supremo Electoral, como órgano colegiado que es, en algunos momentos pudo haber tomado mejores decisiones que las que ha tomado hasta la fecha, pero también coincido en que mucha de esta responsabilidad, sin quitar la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, sin quitar el hecho de que en algunos casos no ha asumido el rol constitucional que debe tener el Tribunal Supremo, que es eso, un tribunal supremo en materia electoral, sin quitar todo eso, no podemos olvidar que muchos de los problemas se han generado por los partidos políticos que hoy están haciendo referencia a potenciales fraudes. Porque si hemos tenido un recorte presupuestario importante, y si ese recorte presupuestario ha significado serias limitaciones en asuntos tan elementales como la tecnología, en asuntos tan elementales como la alimentación de los ciudadanos que van a tener que estar cuidando el día de las elecciones, no es posible, es paradójico, por decirlo de manera respetuosa, que ahora esos mismos partidos políticos que estuvieron anuentes, que estuvieron completamente de acuerdo en hacer esos recortes importantes al tribunal, ahora entonces le achaquen muchos de los problemas que el tribunal no va a poder solucionar. Y una última cosa, que los ciudadanos nos hemos vuelto muy exigentes también, y eso me parece formidable, pero a la par de esa exigencia ciudadana debe existir una actitud mucho más proactiva de los ciudadanos mismos, y si los ciudadanos queremos que este proceso electoral, que el resultado de este proceso electoral sea lo más apegado a la voluntad, a esa voluntad ciudadana, pues entonces tenemos que involucrarnos más con el proceso electoral. Ahora son ciudadanos
no afiliados a los partidos políticos los que se supone van a estar cuidando, van a ser los principales garantes de esas elecciones. Esos ciudadanos tienen que comenzar a volcarse para poder participar activamente en ese proceso electoral. Y esos malos recuerdos que quedaron del año 2015, sí, en donde los ciudadanos permanecieron hasta altas horas de la madrugada y por muchísimo tiempo cuidando las urnas, yo creo que eso es algo que debe desaparecer, no va a suceder en este caso. La sola circunstancia de no tener elecciones del Parlamento Centroamericano, eso es suficiente para decir el proceso será mucho más sencillo que el pasado, y ahora los ciudadanos tenemos ese privilegio de poder participar ahí directamente cuidando esa voluntad popular. Eduardo, pero usted ve a los ciudadanos involucrados, entusiasmados con este proceso electoral, ya sea para ir a votar o ya sea para formar parte de las mesas de la Junta Receptora de Votos, aún a sabiendas de cómo les va a tocar. Yo creo que en general el ciudadano respecto de la política no está interesado en nada. En general las encuestas lo demuestran. Y peor si nos vamos al interés del ciudadano respecto de los partidos políticos. O sea, ya no de la política en sí, sino que de los partidos. Hay rechazo del 70 y tanto por ciento para el partido Arena, el 70 y tanto por ciento para el partido FMLN, que son las fuerzas mayoritarias, que en teoría pues reúnen la mayor simpatía de la población. Entonces no hay un involucramiento. Y si a esto le sumamos, como ya lo han dicho mis colegas, el tema de estar desincentivando a la población con llamados al fraude, con el tema de que no va a haber tecnología, o sea, y que probablemente, algunos dicen, van a llegar hasta la madrugada o hasta el siguiente día, como en 2015, entonces, haciendo el escrutinio, entonces eso, quieras o no, no motiva al ciudadano a acudir a las urnas. Y aquí creo yo que hay un detalle que hay que señalar, y que hay los dos magistrados, Telles y el doctor Cardosa, lo han dicho y que creo que es importante recalcarlo. Una cosa que pasó desapercibida durante mucho tiempo, que uno lo leyó pero no le tomó la importancia, es que la ley fue reformada, el Código Electoral fue reformado a modo que no cuenten el voto cruzado en la mesa. O sea, no va a la mesa, la JRB no va a decir qué porcentaje del voto le corresponde a cada partido, sino que solo van a describir en el acta las marcas a favor de qué partidos y a favor de qué candidatos. Y eso lo va a hacer centralizadamente el tribunal. Entonces esto, digo, le quita un poco de presión, desde mi punto de vista, al tema de que la mesa no va a poder hacer el escrutinio. O sea, al contrario, esto le facilita. Y eso fue en 2015 igual, o sea, no digo de que se han inventado algo nuevo, no, pero ese hecho, entonces, minimiza el tema, o no minimiza, pero aminora el tema de que no van a tener tecnología. O sea, porque ahora lo pueden contar fácilmente y no van a tener que estar calculando, porque el problema es el cálculo, establecer cuánto le correspondía a cada uno. Y con el tiempo que puede tener, porque si no mal recuerdo, el tribunal va a capacitar en diciembre, enero y febrero, si no mal recuerdo, pues probablemente la ciudadanía que va a servir en JRB va a tener las herramientas básicas y necesarias para hacer un escrutinio sin ningún problema. Voy a dejar un punto sobre la mesa para que lo responda cualquiera de los tres que quiera hacerlo. Vamos a ver, los partidos políticos, si bien es cierto, tienen toda una estructura, ¿verdad? Y esa estructura estará volcada el día de la elección a defender el voto, a estar pendiente de ellos y todo. Pero, ¿y los candidatos no partidarios? ¿A ellos quién los defiende? Y a ellos, ¿quién nos socorre en ese día de la elección y después de las 5 de la tarde, cuando se cierran los centros de votación y se comienza a contar todo esto? ¿La tienen cuesta arriba? Ellos tienen cuesta arriba todo el proceso. Primero, no se sabe si van a existir candidatos no partidarios, están en su proceso todos ellos de recolección de firmas, y ese proceso ya es un proceso complicado porque no tienen la estructura necesaria, o más bien la estructura adecuada para hacer esa recolección de firmas. Y si logran recolectar estas firmas, pues entonces tendrán ya una tarea adicional y muy difícil también, hay que decirlo, el día de las elecciones, porque en efecto no tendrán ese soporte con el que cuentan los partidos políticos. Pero aún con eso, yo creo que es una oportunidad de oro, y yo aplaudo a las personas que de manera valiente han tomado la decisión de hacer uso de esa oportunidad que concedió la Sala de lo Constitucional con una de sus sentencias, y que ahora pues se convierten en actores protagónicos en este proceso electoral. Así que independientemente de las dificultades que ellos puedan tener
en este momento o si logran pasar, logran recolectar las firmas más adelante en el proceso electoral, la verdad que a mí me parece genial que estén participando esas personas. Solo quiero agregar algo. Y después de esto nos vamos a la pausa. Los no partidarios pueden tener un observador electoral dentro del centro de votación. Entonces, si hay 10 urnas y solo hay uno, va a ser difícil que esté logrando cubrir, estar observando, pues que en realidad están contando los votos adecuadamente. Entonces eso se suma al hecho de todo lo que ya decía Humberto, cuesta arriba a los no partidarios. Muy bien, perfecto. Regresamos luego de la pausa. Siga con nosotros. Los abogados Eduardo Escobar, Raúl García Mirón y Humberto Sáenz están con nosotros en este debate jurídico. Muchísimas gracias a ustedes y también a ustedes, amigos, que nos sintonizan a esta hora. Raúl se quedó con ganas de decir algo de los candidatos no partidarios. Antes de pasar al otro tema, un par de minutos. Sí, Alex, gracias. Un minuto. Adelante. Contando. Sí, yo lo que quiero nada más agregar es que, como ya dijo Humberto, y lo tenemos claro todos, los no partidarios tienen una barrera de entrada, una cuesta hacia arriba muy alta, pero ojalá... Raúl, perdón, tenemos una pequeña falla técnica con el micrófono. Vamos a regresar un poco después, correcto, para continuar escuchando su alegato respecto a los candidatos no partidarios. Y si les parece, amigos, comenzamos y pasamos al otro tema. Al final, Raúl, le prometo que de plano tenemos tiempo para hablar sobre esto. Bueno, el otro tema tiene que ver con una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se basa básicamente en una resolución no cumplida acerca de la información sobre los viajes del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su entonces esposa, la doctora Wanda Piñato. Es una resolución que incluso me parece ha sido criticada por algunos sectores, como por ejemplo el secretario de Transparencia y también por el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cuál es su opinión al respecto? Comenzamos con usted. A ver, yo en efecto coincido con algunas de las críticas que se le han hecho a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, pero prefiero dejar esas críticas que muy probablemente las abordarán Raúl y Eduardo, y me quiero centrar más bien en un aspecto que se está discutiendo poco, que se está hablando poco y que me resulta hasta chocante que el secretario de Transparencia esté haciendo alusión o esté haciendo ciertas críticas a esta decisión, cuando es una decisión que se genera precisamente porque la Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, que debería estar velando por la transparencia, simple y sencillamente no cumplieron. ¿Por qué se ha emitido esta decisión? ¿Por qué la Sala de lo Constitucional llegó a tomar esta decisión que tiene algunos elementos criticables? Sí, pero ¿por qué llegó a este punto? Por una sencilla razón, porque la Presidencia de la República no quiso ser transparente, porque la Presidencia de la República no quiso después cumplir con una decisión de la Sala de lo Constitucional, porque hubo necesidad de darle seguimiento a una decisión de la Sala de lo Constitucional en donde incluso se designó a un juez especial que fuera a verificar a diferentes instituciones qué es lo que estaba sucediendo, porque la información no cuadraba y de hecho no terminó de cuadrar, y por eso es que la sentencia todavía está en seguimiento. No terminó de cuadrar nunca la información porque Casa Presidencial y las demás autoridades intentaron ocultar algo obvio. Y eso es lo que no se justifica. ¿Por qué intentan ocultar una información que es de naturaleza pública? Los viajes del presidente de la República, los gastos generados por el presidente de la República, los gastos generados por las comitivas presidenciales, los propósitos de estos viajes, eso es información pública y se negaron en todo momento a darla a conocer. Entonces hemos tenido que pasar por un innecesario calvario en donde si hubiéramos sido transparentes, si las autoridades hubieran sido transparentes, no hubiéramos tenido necesidad de llegar hasta este punto. ¿Y qué hemos conocido? Bueno, en esta decisión además se conoce que existen viajes bastante extraños del expresidente de la República, viajes supuestamente oficiales, en donde el presidente viaja por un par de horas, que no están reflejados y que solo se ha llegado a esa información
una vez que se empiezan a cuadrar lo que se logró investigar en migración, lo que se investigó en la Cancillería, lo que se investigó en la misma Casa Presidencial, y cuadrando toda esa información, aparecen ahí ciertos viajes que no tienen un soporte, que no están reportados en el portal de transparencia, y la sala pone algunos de esos ejemplos. Viajes extraños en días no hábiles, viajes extraños de apenas unas horas, que supuestamente son viajes oficiales del presidente de la República. A mí me cuesta imaginar un viaje oficial del presidente de la República de 2 horas. ¿Qué se puede hacer en un periodo de 2 horas en un viaje oficial si solamente los actos protocolarios pueden tomar ese tiempo de 2 horas? Pero además, ¿y a dónde? Pero además conocemos también extrañas actuaciones de un ente que le sigue haciendo falta, que sigue debiéndonos la tarea a todos los ciudadanos de cumplir con su rol legal y constitucional, como es la Corte de Cuentas. Realizamos aquí en esta decisión que la Corte de Cuentas llegó hasta el punto de cuestionar a la Sala Constitucional y decirle, mire, yo no voy a hacer estas auditorías, o dudo en hacer estas auditorías, porque podría estar violentando el principio de seguridad jurídica, porque se trata de periodos que son muy antiguos, y yo, Corte de Cuentas, no debería estar verificando periodos antiguos del expresidente de la República. Y la sala aquí se lo aclara de una vez por todas y le dice, mire, usted me tiene que proporcionar la información desde 2009, usted me tiene que mandar los informes de auditoría, y le dio creo que 5 días nada más para hacerlo, así que ya están contando y le quedan pocas horas a Pero la Corte 30 días hábiles si no los tiene, para que los haga. 30 días hábiles para que no los tenga, y 5 días, si no mal recuerdo, sí, para que le remita lo que ya tiene, los hallazgos que ya haya efectuado. Entonces, eso yo creo que es importante destacarlo, porque tenemos un funcionamiento irregular de la Presidencia de la República, tenemos un funcionamiento irregular de la Secretaría de Transparencia, y tenemos un funcionamiento irregular de la Corte de Cuentas. Raúl, ¿se extendió la Sala de lo Constitucional en esta resolución, como lo dice el Instituto de Acceso a la Información Pública? Pues habiendo dicho ya Humberto que lo positivo de esto es que se le está dando seguimiento a la sentencia para que se cumpla, y que ante su incumplimiento ni siquiera le dice la sala, y algo, perdón, ya voy a referirme a tu pregunta, no le dice la sala a la presidencia, ok, le doy tanto tiempo improrrogable para que cumpla, como lo hizo con la Asamblea en el tema de los partidos, el financiamiento de los partidos, las reformas a la ley de partidos políticos. Le dice a la Corte de Cuentas, te dice la Corte de Cuentas porque también, como lo dijo Humberto, el rol fiscalizador del uso de los fondos públicos recae en esa institución que ha estado dormida. Y vamos a ver cómo sigue en lo que va. Pero si se extralimitó la sala, yo creo que cometió tal vez un error la sala innecesario, y es haber introducido en su resolución o sentencia ciertas aclaraciones o acotaciones de cuándo estamos en presencia o no de obligación que debe ser divulgada o información pública, o obligación que deban tener los oficiales de información de brindarla. Entonces, en ese tema la sala ha caído quizás en alguna suerte de contradicción, porque si nos viene desde hace varias sentencias, y no solo en esta de seguimiento, de otros temas, nos viene dando la luz que efectivamente promueve ese acceso a la información y está velando porque el derecho fundamental de acceso a la información no se entorpezca, pero venir a hacer acotaciones como el hecho de llamar que hay información superflua que no debe ser brindada a los ciudadanos, que hay información que puede, en el caso que se pida, si esta excede demasiado, dice, en recursos humanos, en recursos materiales, a la institución, con el supuesto ánimo de dilatarla o obstaculizarla, entonces no deberá brindarse. Y cuando dice también pues que al final de cuentas no hay que brindar la información que ya está publicada en los canales o los portales públicos, creo que la sala, sin necesidad, porque no se estaba discutiendo la interpretación del artículo 74 de la Ley de Acceso a la Información. Ahí el artículo 74 dice en qué casos está exenta la entidad obligada a brindar la información, cuando es una información que es manifiestamente irrazonable, es decir, cuando no estemos en presencia de información que tenga un interés público, porque ahí hay un tema que hay que tener en cuenta. Toda la información que manejan las instituciones públicas es información pública, y yo creo que en aras del principio de máxima publicidad que garantiza la Ley de Acceso a la Información Pública, sí, yo como ciudadano, si yo quiero saber, por ejemplo, y lo dijo la sala, por ejemplo, dice, cosas superfluas como el uso de mobiliario y equipo, el uso de papelería. Yo sí quisiera saber, por ejemplo, la pagaduría del órgano judicial,
cuántas remas de papel gasta en el año. Okay. Porque no sé si de repente se está despilfarrando el papel, no sé si se malgasta o de repente también se lo llevan para hacer uso particular de él. Entonces, en ese tema creo que la sala innecesariamente comete el hierro de ir más allá de lo que le estaba tocando resolver, que era dar el seguimiento sobre el incumplimiento de la información de viajes del presidente. Perfecto. Entonces se coloca en una posición en que, por supuesto, nos vamos a callar. Si la sala hace bien su trabajo, lo vamos a decir, pero también si la sala se equivoca o creemos que comete algún hierro, lo vamos a denunciar, lo vamos a reclamar como lo estamos haciendo ahorita. Eduardo, ¿coincide usted con el argumento del expresidente Funes, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que la resolución de la sala eran ganas de molestar, lo dijo con J, ajá, Saca y Ana Vilma escribió, hicieron más viajes que yo, y la sala no exige auditoría, o todos en la cama o todos en el suelo? Es que, en primer lugar, hay un incumplimiento de una sentencia de amparo. Y eso, le guste o no le guste al presidente Funes, tiene que cumplirlo. Bueno, ni me acordaba que él dijo eso, pero es cierto. Le guste o no le guste, tiene que cumplirla. Porque es una orden judicial que se tiene que acatar. Eso es un punto. Ahora, la resolución no está, yo no le encuentro por dónde está prohibiendo que se pida la información o que se conozca la información de anteriores viajes o de futuros viajes de presidentes. O sea, yo no le encuentro a dónde. O sea, eso a mí me parece irracional estar diciendo es que está bloqueando el conocimiento de los viajes anteriores. Si la Secretaría de Transparencia publicó información sobre los anteriores viajes, o sea, entonces ¿cuál es la limitación que está habiendo en ese sentido? O sea, lo veo irracional. Ahora, quiero decir algo que probablemente puedo diferir en algo con mis colegas y ante la opinión pública, pero creo yo de que la Sala de lo Constitucional ha sido una de las instituciones que más ha potenciado, junto con el Instituto de Acceso a la Información, el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia. O sea, eso yo creo que uno revisa las sentencias de la Sala, todas las que ha pronunciado, casi que obligó al presidente Funes a nombrar al instituto, a los comisionados, tiene contra las cuerdas a los partidos políticos en el tema del financiamiento de la política, que no les va a dar financiamiento público porque no han cumplido. O sea, hay muchos antecedentes de la sala que a mí me cuesta en realidad creer que haya una intención de retroceder en el tema de acceso a la información. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los colegas en el sentido de que probablemente hay algunas cosas que puedan ser debatibles, discutibles, y que para mí la sala se ha quedado corta, como por ejemplo con el tema de que si hay mucha información que se está solicitando y que eso hace inoperante a la institución, eso tiene que ser rechazado. Para mí, obviamente, hay solicitudes de información que pueden estar afectando el normal desarrollo y hay un dispendio de recursos de las instituciones públicas. Pero el camino no es, y ahí es donde difiero yo de la sala, establecer que esas tienen que ser rechazadas. Al contrario, se debería de establecer un mecanismo para que la institución pública informe al instituto, por ejemplo, y le diga, mire, esta solicitud de información me están pidiendo 56,000 documentos, porque hay una solicitud de 56,000 documentos. Entonces, eso me implica recursos económicos de personal que no lo puedo cumplir dentro de los plazos que da la LAIP. Entonces, solicito una prórroga, no sé, lo que quiero decir es que la sala creo que se quedó corta en establecer otro tipo de medidas o sugerir otro tipo de medidas que pueden tomar las instituciones públicas para satisfacer el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Perfecto. Hacemos la última pausa y al regresar revisamos las redes sociales de Debate con Nacho Castillo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos rápidamente al máster de transmisión con Francisco Bonilla y las redes sociales. Hola, Francisco. Saludarte, Alex. Buenas noches. Vamos a comentarles a nuestros amigos panelistas lo que plantean los amigos televidentes. Dice Carlos Pleites, respecto al financiamiento de los partidos políticos, es una lógica perversa usada por todo partido que llega al gobierno. Emilio Monterrey dice que algunos no apoyen las nuevas ideas de Nayib, la propuesta de transparentarlo todo desde un centavo o incluso es lo correcto. ¿Qué opinan? Dice el amigo Emilio Monterrey.
Dice Guillermo Saldaña, ¿será que los partidos políticos no quieren dar el nombre de algunos financistas debido a que serán fondos ilícitos? ¿Qué creen ustedes? Les consulta. Dice Israel, echa la ley o la trampa, pero al ciudadano poco le interesa quién da el financiamiento. Siempre los políticos saben sus mañas oscuras. Helen Correa dice, pero ¿por qué la sala insiste en los viajes de Funes y no en los del resto de expresidentes? ¿Por obviar eso, licenciado Sanz? Pregunta. Juan Carlos Sura dice sobre el tema de los viajes. Es simple, la sala se está autoprotegiendo, plantea. Alejandro Asensio dice, los diputados que se elijan en 2018 serán quienes elegirán funcionarios de segundo grado. Elegir buenos candidatos es vital, afirma. Vamos al estudio para las respuestas de los amigos panelistas. Bueno, hubo una alusión directa, sí, Humberto, vamos. Esa alusión directa a Helen Coreas. Bueno, explicarle a Helen Coreas que la Sala de lo Constitucional lo único que ha hecho es resolver un amparo, y en ese amparo lo que sucedió, que es un amparo, es una de las acciones que se pueden interponer ante la Sala de lo Constitucional, y en ese amparo lo único que ha conocido la Sala es de una petición que unos ciudadanos hicieron sobre los viajes del presidente Funes, en donde el Instituto de Acceso a la Información Pública denegó esa información y estos ciudadanos acudieron a la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, un ciudadano, después se presentaron otros, pero el ciudadano que promovió originalmente va a la Sala de lo Constitucional, pide este amparo ante la sala y la sala se lo otorga. Pero la sala lo que ha conocido es, el objeto de control de la sala ha sido la denegatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública a una información del presidente Funes. Por eso la sala se ha referido al presidente Funes. No puede ser de otra manera. Y por eso es que es ilógico lo que el presidente Funes dice en las redes sociales, porque la sala se ha limitado a conocer y resolver de su caso. Un caso que le han pedido. Yo voy a estar totalmente de acuerdo con lo que dijo el alcalde. Se tiene que revelar toda la información del financiamiento de los partidos. Si se quiere del centavo para arriba, tiene que ser información pública. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el tema que se mencionaba de que probablemente los partidos estaban ocultando dinero ilícito, todas las posibilidades están cuando tenemos un sistema de financiamiento sin controles, sin límites y sin sanciones fuertes. Entonces, eso es una posibilidad que está, y de hecho ya hemos visto casos de diputados, alcaldes de diferentes partidos que están vinculados con el crimen organizado, etcétera, etcétera. O sea, no es algo loco pensar que puede estar sucediendo esto. Ok, Raúl. Sí, y la verdad que la sentencia de la sala y la de seguimiento en este tema no establecieron o no modularon límites, techos, cuantías, simplemente que se debía revelar los montos, los donantes, su nombre, la cuantía, el destino, y si esta fue en efectivo o en especie. Querer poner límites precisamente es querer ocultar algo. El que nada debe, nada teme. Aquí lo que debería privar es la transparencia, la apertura completa, pero el querer hacer poner estos techos de 1.500 para personas naturales y 5.100 para personas jurídicas, lo que deja a la vista es, por un lado, así a simple vista, que aquí quieren estar utilizando los prestanombres, ya sea entre empresas, como decía Eduardo, o entre personas naturales. Junta 10 personas naturales y haces $20.000. Por un lado. Por otro, los activistas. Los activistas efectivamente son aquellos que aportan porque les consiguen el trabajo, los ponen ahí a leer el periódico todo el día y luego pues para que vayan el fin de semana a trabajar por el partido. Pero esta gente, ¿cuánto gana? Andan entre los $300 a los $1.000. Y si tú haces números, y si la ciudadanía hiciera los números, si les piden el diezmo, o les piden un 20, no alcanza a llegar a 1.500. Entonces, si tú le pones a las personas naturales un techo de 1.500, todo este montón de grasa estatal, perdónenme que así lo diga, pero es como se llama, de activistas contratados precisamente para los fines de los partidos políticos, están en el rango salarial entre arriba un poco del mínimo, 300 hasta $1.000. Y esas personas, de la aportación, si le sacas el 10% mensual, multiplicarlo por 12, no llegan a 1.500. Entonces nos vamos a dar cuenta cuánta gente está en el gobierno pagando para los partidos políticos porque se quiere mantener oculta la información. Entonces no cabe duda que es la lógica perversa, como dijo también un amigo televidente, de los partidos políticos, y eso que se da en llamar la partidocracia. Los partidos que se creen los dueños del poder
no la democracia, que es el poder en manos del pueblo a través de los partidos políticos. Y como mientras estemos en una partidocracia que cierra las posibilidades incluso para que haya otros competidores, y es un sistema, porque es un sistema perverso, y es lo que yo quería tal vez hacer la acotación cuando hablaba de los no partidarios. Adelante, eso digamos. Los no partidarios, para mí, o sea, me merecen todo el respeto y toda la admiración porque son valientes. Son valientes porque están contra un sistema, están contra la corriente, están contra todo. Y ojalá que de ese porcentaje amplio que hay de gente desencantada con los partidos tradicionales, ojalá, con todo y todos los obstáculos que tienen los no partidarios, ojalá que algunos de ellos logren llegar a la Asamblea Legislativa del próximo año para poderle demostrar a los partidos políticos que algunos que están en esta carrera de no partidarios pueden hacer las cosas de una manera diferente. Ojalá, porque en realidad la partidocracia tradicional nos vive dando por la cara con sus actuaciones y simplemente creen que se nos va a olvidar porque ya vienen los vientos de octubre, porque ya viene Navidad y en enero no pasó nada, todo sigue igual. Ojalá y la gente reflexione y se acuerde que, por ejemplo, para esta reforma que hicieron ayer, ningún diputado, absolutamente ningún diputado de los partidos políticos votó en contra. O sea, todos los partidos políticos votaron. No, nadie votó en contra. 51 votos a favor. 53 votos a favor. Después algunos se han desmarcado, pero no votaron en contra. No votaron en contra. Yo creo que ninguno votó en contra. Que yo escuché al presidente de la Asamblea dijo que que no votó. No, el presidente de la Asamblea no votó y lo que le ha pedido el presidente Sánchez Serén es que observe esta reforma. ¿No votó entonces? No, él no votó. Bueno, digamos que entonces se abstuvo, pero ¿quién votó en contra? Nadie. Okay. Nadie votó en contra porque al final de cuentas ustedes están ahí, señores diputados, para velar por sus intereses y no por los de la población. Señores, gracias. Muchas gracias, Alex. Un placer. Gracias, Alex, un gusto. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana en una emisión más de Debate con Nacho Castillo. Hasta entonces, gracias por estar ahí.